Dentro de una sala del condado de Mahoning, hoy para la sentencia del asesino convicto Dale Williams. Los hijos de la víctima atacaron a Williams en la corte la semana pasada. En el calor del momento, las emociones pueden estallar y en tribunales de todo el mundo, familias en duelo han convertido su dolor en furia. El familiar de una víctima de asesinato intentó atacar al hombre responsable. Esto ocurrió después de que James Henderson se declaró culpable de haber matado a 5 miembros de la familia de su mejor amigo, incluyendo, y esto es difícil de decir, un bebé no nacido. Algunas lanzan golpes, otras van aún más lejos. Hoy nos adentramos en los casos más impactantes, donde las familias de las víctimas tomaron la justicia en sus propias manos, justo frente al juez. Quédate con nosotros, porque lo que sucede en estas salas de juicio te dejará sin palabras. Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura. Para este próximo caso viajamos al sur de la frontera, a un tribunal en São José do Belmonte, Brasil, donde la justicia tomó un giro aún más mortal, porque esta vez la familia de la víctima no lanzó golpes, sacó un arma. En el año 2012, Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura, de 38 años, fue arrestado por disparar y matar a Francisco Alves en su casa en Lagoa Alexandria. ¿Y qué desató la mortal confrontación? Una disputa por un burro. Ahora, años después, Moura estaba sentado en la corte, esperando que se decidiera su destino. Entre la multitud se encontraba Cristiano Alves Terto, de 27 años, el hijo de la víctima. Pero a diferencia del resto de los presentes, él no estaba allí solo para observar. Tenía un plan mucho más letal en mente. Mientras avanzaban los procedimientos en la sala, Terto se puso de pie de repente y metió la mano en su chaqueta. Una mujer cerca de él intentó detenerlo, sintiendo que algo andaba mal. Pero ya era demasiado tarde. En un instante, Terto sacó un revólver calibre 38 y disparó 2 tiros directos contra Moura. La sala del tribunal estalló en pánico cuando las primeras balas pasaron rozando a un jurado y a un abogado. Pero Terto no había terminado. Lleno de furia, desató otra ráfaga de disparos, persiguiendo al acusado por toda la sala. De Moura corrió desesperadamente por su vida, esquivando balas, tratando de encontrar refugio donde fuera posible. Pero Terto no tenía intención de detenerse. Cuando vació el tambor de su revólver de 6 disparos, no se rindió. En cambio, golpeó a De Moura con la culata del arma, castigándose en un último acto de venganza. Luego, tan rápido como comenzó todo, Terto salió corriendo de la sala del tribunal y desapareció. Pero su fuga no duró mucho. Fue arrestado al día siguiente y acusado de intento de asesinato. Y De Moura, contra todo pronóstico, sobrevivió. Tambaleándose detrás del escritorio del juez, logró ponerse de pie por un instante antes de desplomarse, aferrándose a la vida por muy poco. Pero increíblemente logró recuperarse por completo. Un hijo estuvo a punto de tomar la venganza de su padre en sus propias manos. Pero, ¿qué sucede cuando toda la familia de una víctima comienza a cazar al acusado? Vashon Flowers. Eso es exactamente lo que ocurrió en el caso de Vashon Flowers, un hombre de 46 años juzgado por asesinato en el condado de Muskegon, en Michigan. Pero este no era un caso de asesinato cualquiera. Era su propia familia volviéndose en su contra. En mayo de 2019, una simple discusión por unos cigarrillos se convirtió en algo mucho más mortal. Flowers y su esposa, Jamie, tuvieron una acalorada pelea que se prolongó por más de 24 horas. Finalmente, la policía llegó para separarlos y calmar la situación. Pero cuando todo parecía haber terminado, Flowers regresó horas después, derribó la puerta de su casa y le disparó a Jamie 4 veces. Las consecuencias fueron devastadoras. La hija de Jamie, Paris, presenció todo y más tarde testificó en la corte en contra de su propio padre. Pero fue el hijo de Jamie, London Jones, de 21 años,
quien no pudo quedarse de brazos cruzados esperando que el sistema de justicia se encargara del asunto. Durante una audiencia, mientras Flowers permanecía tranquilo en la corte, su hijo, lleno de furia, de repente saltó sobre la barricada, dirigiéndose directamente hacia el hombre que había matado a su madre. Fue una decisión en fracción de segundo, pero suficiente para sumir la sala en el caos. Justo cuando Jones estaba a punto de alcanzarlo, los agentes lo derribaron al suelo, inmovilizando antes de que pudiera lanzar un solo golpe. La sala, cargada de emociones, estalló en confusión mientras los agentes escoltaban al hijo en duelo fuera del tribunal. Mientras tanto, Flowers permanecía impasible, esperando lo inevitable. Su destino ya estaba escrito. Fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua. Pero por un breve instante, no era solo un acusado. Era un padre enfrentándose a la furia de su propio hijo. ¿Y qué pasó cuando el hijo de otra víctima logró poner sus manos sobre el asesino de su madre? Alfred Gaynor. Viajamos a Springfield, Massachusetts, donde se desarrolla una audiencia en la corte cargada de tensión. Y en el centro de todo, el acusado asesino en serie, Alfred Gaynor, un hombre cuyo reinado de terror sacudió la ciudad hasta lo más profundo. Entre los años 1995 y 1998, Gaynor agredió brutalmente y asesinó a 9 mujeres, dejando un rastro de horror que atormentó a Springfield durante años. Pero sus crímenes finalmente lo alcanzaron cuando las pruebas de ADN lo vincularon a las escenas de los asesinatos, llevándolo a un arresto que ya era más que necesario. Ahora, sentado en la corte, 3 agentes lo custodiaban, listos para cualquier cosa, o al menos eso creían. Entre los presentes en la sala estaba Eric Downs, el hijo de una de las víctimas de Gaynor. Pero él no estaba allí solo para observar. Sin previo aviso, Downs saltó de su asiento y se lanzó sobre la barricada, directo hacia Gaynor. La sala estalló en caos. Mientras el hijo en duelo intentaba conectar un golpe devastador, la propia hermana de Gaynor trató de contenerlo, pero no antes de que Downs lograra asestar un último y demoledor puñetazo. Los agentes corrieron para retomar el control. Uno de ellos escoltó a Gaynor a un lugar seguro, mientras otros derribaban a Downs, inmovilizando antes de que la situación se saliera aún más de control. Al final, Downs fue acusado de agresión y desacato al tribunal, mientras que Gaynor se declaró culpable de los 9 asesinatos. Su castigo: 8 cadenas perpetuas consecutivas, una sentencia que garantiza que jamás volvería a ser un hombre libre. Pero si un solo hijo en duelo pudo causar tanto caos, ¿qué sucede cuando 2 hermanos deciden tomar la justicia en sus propias manos? Jeffrey Clark. Eso es exactamente lo que ocurrió en Fraser, Michigan, cuando Jeffrey Clark, de 33 años, enfrenta juicio por uno de los asesinatos más despiadados jamás captados en video. Era el 4 de julio de 2022, cuando Clark persiguió a Jerry Robertson, de 28 años, en el estacionamiento de un complejo de apartamentos. Lo más impactante: toda la ejecución quedó registrada en la cámara de un timbre. En el video se veía a Robertson suplicando por su vida, antes de que Clark apretara el gatillo y la terminaría. Clark creyó que podía salirse con la suya, pero su propio monitor de tobillo lo delató, ubicándolo directamente en la escena del crimen. Fue arrestado y acusado de asesinato premeditado en primer grado, además de varios delitos relacionados con el uso de armas de fuego. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas escalofriantes. La novia de Clark subió al estrado y reveló que él la había amenazado después del asesinato, probablemente para asegurarse de que guardara silencio. Pero el momento que realmente estremeció la sala fue cuando los fiscales reprodujeron las imágenes captadas por la cámara del timbre.
mostrando los últimos momentos de Robertson. Y en la galería, viendo cómo todo se desarrollaba, estaba su hermano gemelo, Jerry Robertson. Era demasiado para soportarlo. Dominado por la ira y el dolor, Jerry se lanzó contra Clark, soltando golpes y convirtiendo la sala del tribunal en un campo de batalla. Pero no solo atacó al asesino de su hermano, también se enfrentó al propio padre de Clark, quien, furioso, reaccionó al ver a su hijo siendo agredido. Después de que los agentes lograran separarlos y restablecer el orden, el juez emitió el veredicto final. Clark fue declarado culpable de asesinato en primer grado, uso ilegal de un arma de fuego en la comisión de un delito y posesión ilegal de un arma. Su sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras Jeffrey Clark tuvo que enfrentar al hermano gemelo de su víctima, ¿qué sucede cuando otro hermano en duelo se lanza contra el acusado sin nada que perder? Paul Wade. En el Centro de Justicia del Condado de Jefferson, en Louisville, Kentucky, Paul Wade, de 31 años, se sentó en la corte para lo que debería haber sido una simple audiencia de imputación. Pero en cuestión de segundos, la sala se convertiría en un auténtico caos. 3 semanas antes, la policía había hecho un macabro descubrimiento: los cuerpos de Edward Smith, de 26 años, y Alexis McCrary, de 24, ambos asesinados a tiros en el vecindario de Russell, en Louisville. Imágenes de vigilancia captadas en la zona llevaron a los detectives directamente hasta Wade, quien en ese momento ya se encontraba en libertad condicional. Fue arrestado de inmediato y acusado de 2 cargos de asesinato y posesión de un arma de fuego, siendo un delincuente convicto. Ahora, en la corte, la jueza Ann Haney presidía la audiencia, acompañada por un estudiante de 8º grado que la observaba de cerca, soñando con algún día convertirse en juez. Mientras tanto, en la galería, los familiares de las víctimas ya discutían con los agentes del tribunal, preparando el escenario para lo que estaba por suceder. Con la tensión en su punto más alto, la jueza intentó continuar con la audiencia, pero el abogado de Wade no se presentó, lo que la obligó a reprogramarla. Todo debería haber terminado ahí. Pero entonces, Wade cometió un error fatal. Mientras los agentes lo escoltaban fuera de la sala, se giró hacia la familia en duelo y les lanzó un insulto. Eso fue todo lo que hizo falta. La sala del tribunal estalló. Enfurecidos, varios familiares saltaron la barrera y se lanzaron directamente contra Wade. 4 de ellos lograron atravesar una puerta abierta, persiguiéndolos hasta quedar justo detrás del estrado de la jueza. Desde su asiento, la jueza Haney no pudo hacer nada más que mirar en estado de shock, al igual que el aterrorizado estudiante de 8º grado que presenciaba todo. Presa del pánico, la jueza Haney golpeó el botón de emergencia y gritó pidiendo ayuda. En cuestión de segundos, más agentes irrumpieron en la sala, utilizando gas pimienta para controlar el caos. Incluso la propia jueza tuvo que levantarse del estrado y ayudar a calmar la situación. Para cuando el orden fue restablecido, 4 personas habían sido arrestadas. Todos enfrentan cargos por alteración del orden público y obstrucción a la justicia, mientras que a 2 de ellos se les imputaron cargos adicionales por agresión y resistencia al arresto. Pero si esta sala del tribunal cayó en un caos total, ¿qué sucede cuando el hermano de una víctima decide hacer justicia con sus propios puños? Tristan Lamoreaux. En Cedar City, Utah, un caso de asesinato estaba llegando a su capítulo final, pero antes de que el juez pudiera dictar sentencia, la sala del tribunal estallaría en puro caos. El hombre en el centro de todo, Tristan Lamoreaux, acusado del brutal asesinato de su propia esposa, Misty Lamoreaux, de 19 años. En el año 2009, Lamoreaux disparó varias veces, impactando directamente en la cabeza de Misty y matándola al instante.
Cuando la policía llegó, encontró su cuerpo sin vida en el baño. Y momentos después, Lamoureux fue capturado mientras intentaba huir de la escena. Sin escapatoria, el joven de 24 años decidió evitar el juicio y se declaró culpable de asesinato en primer grado. Pero lo que debería haber sido una sentencia sencilla tomó un giro drástico cuando el hermano de Misty, Jason Wilson, fue llamado al estrado. Mientras Wilson leía su declaración sobre el impacto del crimen, la tensión en la sala se hacía cada vez más densa. Habló del dolor insoportable que el asesinato de Misty había causado en su familia. Pero a medida que su dolor se transformaba en ira, su mirada se posó directamente en Lamoureux. Los alguaciles sintieron que algo no estaba bien y no se equivocaban. De repente, Wilson dio un paso adelante, con los ojos fijos en el asesino de su hermana. Los alguaciles se movieron con cautela, pero antes de que pudieran reaccionar, Wilson corrió detrás de la mesa de los abogados y lanzó un golpe directo contra Lamoureux. Fue un instante de puro caos. Antes de que el puñetazo pudiera impactar, los alguaciles derribaron a ambos hombres al suelo, inmovilizándolos antes de que la situación se saliera aún más de control. Wilson fue sacado a la fuerza de la sala del tribunal, pero sorprendentemente no enfrentó ningún cargo por su arrebato. Una vez que se restableció el orden en la sala, el juez continuó con la sentencia. Al final, Lamoureux recibió una condena de 15 años a cadena perpetua por el asesinato de su esposa. Pero mientras Tristan Lamoureux enfrentó la furia de un hermano en duelo, ¿qué sucede cuando la hija de una víctima pierde completamente el control en plena audiencia? James Douglas González, en Mobile, Alabama. Un tribunal estaba a punto de estallar en caos, todo por un solo veredicto. Y en el centro de todo, James Douglas González, un hombre juzgado por asesinato. Pero lo que sucedió después no era el tipo de justicia que la familia de la víctima esperaba. En el año 1992, González entró a una fiesta donde tuvo una acalorada discusión con Matthew Hall, de 18 años. Pero en lugar de marcharse, González sacó un arma y le disparó a Matthew, dejándolo muerto en el acto. Más tarde afirmó que actuó en defensa propia, pero las pruebas contarían una historia muy distinta. A medida que el juicio llegaba a su fin, el padre de Matthew Hall Sr., y su hermano menor, Kevin, estaban sentados en la galería, tensos, esperando escuchar la decisión del jurado. Pero cuando se leyó el veredicto, sintieron como sus corazones se desplomaron. En lugar de ser declarado culpable de asesinato, González fue condenado por un cargo mucho menor: homicidio por negligencia criminal, una ofensa que conllevaba una sentencia sorprendentemente leve. Para Kevin Hall, esto fue una traición imperdonable a la justicia. Sin pensarlo dos veces, saltó de su asiento, pasó por encima de la barricada y se lanzó directamente contra González. La sala estalló en caos cuando Kevin le asestó un puñetazo directo en el rostro. Pero no estaba solo. Su padre también se unió a la pelea, convirtiendo la sentencia en una batalla campal. Se necesitaron varios agentes y personas en la sala para separarlos del acusado, dejando a todos conmocionados. Cuando el polvo se asentó, la madre y la abuela de González se derrumbaron en lágrimas, abrumadas por la brutal confrontación. Pero mientras los Hall fueron sentenciados a 5 días de cárcel por desacato al tribunal, González solo recibió 1 año de prisión. Un castigo que para la familia en duelo se sintió como una bofetada en la cara. Pero si Kevin Hall lanzó un puñetazo en la sala del tribunal, ¿qué sucede cuando un acusado recibe una bala? Jason Howard. Eso es exactamente lo que ocurrió en el caso de Jason Howard, un hombre de 24 años acusado de uno de los crímenes más impactantes en Warren, Ohio. Pero su juicio no era por un solo asesinato. Su caso era mucho peor. En el año 2006,
Howard fue arrestado tras presuntamente asesinar a sangre fría a su exnovia, Yamela West, de 27 años, dentro de su casa en Columbus. Pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Luego asfixió hasta la muerte a los 3 hijos pequeños de Jamelia, acabando con toda una familia en una sola noche. Ahora, durante una audiencia previa al juicio, las emociones estaban al límite y no tardarían en desbordarse. De la nada, el hermano de la víctima, Louis West, de 30 años, reaccionó de golpe. En un arrebato de furia descontrolada, se lanzó contra Howard, lanzándole golpe tras golpe al acusado, que estaba esposado. ¿La única persona que se interpuso entre ellos? El sargento Phil Eckenrode, quien luchaba por contener al hermano enfurecido. Pero entonces, cuando parecía que las cosas no podían ponerse peor, lo hicieron. Un segundo hermano, Sultan Honsu, de 29 años, irrumpió en la sala y se lanzó directo a la pelea. Con ambos hermanos golpeando sin piedad, la sala del tribunal se convirtió en un caos absoluto. Con la tensión en su punto más alto, el sargento Eckenrode, de alguna manera, logró retomar el control, inmovilizando a los 2 hermanos antes de que el ataque se saliera por completo de las manos. Louis y Sultan fueron arrestados en el acto y más tarde enfrentaron cargos por agresión debido a su arrebato. ¿Y Jason Howard? A pesar de haber sobrevivido a la brutal emboscada en la corte, sus cargos por asesinato fueron retirados por falta de pruebas. 2 hermanos impusieron su propia justicia, pero ¿qué sucede cuando un adolescente con el corazón roto intenta hacer lo mismo? Tevin Merriweather. Eso es exactamente lo que ocurrió en el condado de DeKalb, Georgia, cuando una audiencia de fianza se convirtió en un desgarrador estallido de dolor, esta vez protagonizado por una hija adolescente en duelo. ¿El acusado? Tevin Merriweather, un hombre de 25 años señalado por asesinar a tiros a Myron Pierce, de 34, por lo que debería haber sido una simple disputa. Todo comenzó en junio de 2019, en una gasolinera de Glenwood Avenue. Lo que empezó como una discusión entre Merriweather y Pierce rápidamente se tornó violento. La pelea se volvió física, y antes de que alguien pudiera intervenir, Merriweather sacó un arma y disparó varias veces, acabando con la vida de Pierce en el acto. En un instante, un padre amado por su hija había desaparecido para siempre. Ahora, en la corte, Tashiya Campbell, de 15 años, hija de Pierce, estaba sentada en la galería, escuchando cómo el abogado de Merriweather intentaba conseguir su liberación bajo fianza, pero cuanto más oía, más difícil le resultaba contener sus emociones. Hasta que finalmente explotó. Consumida por el dolor, Campbell estalló, gritándole a Merriweather antes de lanzarse directamente contra él. Por un instante, pareció que alcanzaría al asesino de su padre, pero en el último segundo, los agentes la sujetaron, deteniéndose en seco. La sala quedó en un silencio absoluto. La joven devastada fue escoltada fuera de la sala, con la angustia reflejada en su rostro. Una vez que se restableció el orden, el juez fue contundente con su decisión. La solicitud de fianza de Merriweather fue denegada. En lugar de salir en libertad, fue enviado de regreso a prisión. Pero si una hija no pudo contener sus emociones, ¿qué sucede cuando toda la familia de una víctima se lanza contra el acusado? Dale Williams. Conoce a Dale Williams, un hombre de 62 años cuyo crimen desató uno de los momentos más caóticos jamás captados en una sala de tribunal. Williams enfrentaba cargos de asesinato en Youngstown, Ohio, tras un acto violento que destrozaría a una familia para siempre. En junio de 2017, Williams obligó a su exnovia, Elizabeth Pledger Stewart, a salirse de la carretera provocando que su coche se estrellara. Pero eso no fue todo. Se acercó a su vehículo,
sacó un arma y disparó, arrebatándole la vida a sangre fría a la madre de 2 hijos que tenía 46 años. Cuando las autoridades lograron capturarlo, se declaró culpable de asesinato agravado y posesión ilegal de armas, sabiendo que se enfrentaba a una posible cadena perpetua. Pero lo que ocurrió después no estaba en los planes de la corte. Mientras Williams esperaba su sentencia en la sala, los 2 hijos de la víctima decidieron que no iban a esperar justicia. La harían ellos mismos. De repente, Anthony Dees, de 30 años, se lanzó sobre la mesa, esquivando a los agentes y derribando a Williams al suelo sujetándolo por los pies. Y en cuestión de segundos, su hermano menor, Jerome Stewart, de 23 años, se unió al ataque, descargando una lluvia de golpes y patadas contra el hombre que les había arrebatado a su madre. La sala del tribunal se convirtió en un caos absoluto. Los agentes luchaban por separar a los hermanos enfurecidos, pero no antes de que uno de ellos usara una pistola eléctrica contra Jerome Stewart. Mientras los presentes observaban atónitos, Williams fue sacado de la sala a toda prisa, con el rostro ensangrentado por la golpiza. Pero este arrebato tuvo consecuencias. Los 2 hermanos fueron arrestados en el acto y enfrentaron cargos por agresión, desacato al tribunal y obstrucción a la justicia. Y Williams, más tarde, fue sentenciado a 23 años a cadena perpetua por su brutal crimen. Pero por unos breves momentos, él no era quien tenía el control. Era quien estaba siendo casado. Pero, ¿qué sucede cuando un acusado no es atacado por la familia de la víctima, sino por su propio hijo? La justicia no siempre se imparte de la manera que esperamos, y a veces la sala del tribunal se convierte en el verdadero campo de batalla. ¿Cuál de estos casos te impactó más? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres más historias impactantes como esta, no olvides dar like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.